Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog. En el videoblog de hoy vamos a hablar sobre desarrollo en Xamarin y vamos a centrarnos principalmente en las novedades fundamentales que hemos recibido en su última versión, en Xamarin 4. Repasando un poco la agenda de que vamos a ver a continuación, vamos a comenzar realizando un pequeño repaso sobre los conceptos básicos de Xamarin, por si a alguien le pilla un poco fuera de juego, saber sobre qué estamos hablando, cuáles son sus ventajas principales. Y una vez que hagamos este pequeño repaso, continuaremos viendo cada una de las novedades fundamentales de Xamarin 4, comenzando por la versión 2.0 de Xamarin Forms. Continuaremos viendo algunas nuevas herramientas que tenemos disponibles, como Xamarin Inspector, Test Recorder, etc. Nos centraremos, por supuesto, a hablar sobre test, hablaremos de UITest en su versión 1.0, hablaremos de Test Recorder, esta nueva herramienta pensada para crear test, y por supuesto también repasaremos novedades en Test Cloud. Y terminaremos hablando de analíticas, viendo un pequeño repaso a la última versión de Xamarin Insights. Comenzando por el repaso inicial, hablando sobre Xamarin, el objetivo de Xamarin es permitir a los desarrolladores crear aplicaciones 100% nativas, multiplataforma, todas con compartiendo la mayor cantidad de código posible, en este caso código C#, permitiendo el desarrollo tanto para dispositivos móviles como para otro tipo de dispositivos, como wearables, tablets, etc. Y todo desde un mismo IDE, que podría ser Visual Studio o Xamarin Studio. En cuanto al enfoque que presenta Xamarin, pues la idea es, utilizando un patrón de arquitectura sólido, como por ejemplo en VBN, poder distribuir poder utilizar el mismo patrón para todas las plataformas y poder distribuir el código de forma eficiente para poder compartir la mayor cantidad de código posible. Toda la lógica de negocio de la aplicación pues sería ese código C#, donde en el patrón en VBN estaríamos hablando de modelos, viewModels, converters, cualquier tipo de helper y lógica que pueda ser compartida. Sería lo que estaremos hablando como la lógica de negocio C# compartida de la aplicación, mientras que las interfaces de usuario de la misma serían nativas por cada plataforma, donde estaremos hablando de Storyboard en iOS, XML en Android y XAML en Windows. Todo esto con acceso 100% a cada una de las APIs de cada plataforma, con aplicaciones nativas, con lo cual tanto el aspecto como el rendimiento es el esperado. El año pasado nos llegó una segunda opción, una segunda forma de desarrollar aplicaciones en Xamarin, que es lo que se conoce como Xamarin Forms. Lo que propone Xamarin Forms es, vamos a tomar el mismo concepto base que teníamos en Xamarin tradicional, pero vamos a añadir una capa de abstracción en la parte de UI, en la parte de las vistas. Esta capa de abstracción se va a poder desarrollar tanto con código C# como con código XAML, de modo que podamos compartir mayor cantidad de código. Además de tener todo el backend compartido, toda la lógica de negocio compartida, podemos tener las interfaces de usuario también compartidas. En cuanto a desarrollo, tenemos 100% acceso a las APIs de cada plataforma. En el caso de Windows tenemos, por supuesto, todo el core de .NET, con cada uno de los namespace básicos de acceso a red, System.net, acceso a disco, System.io, además de una serie de ventajas, como por ejemplo, por supuesto, tenemos acceso a LinkU y a toda su potencia y versatilidad para poder trabajar con cada una de las APIs nativas de Windows. Xamarin aporta ese mismo concepto con iOS y Android, de modo que añade el conjunto de APIs de iOS, como por ejemplo WeKit, CoreGraphics, CoreMotion, con APIs en C#, de modo que podamos trabajar con iOS desde C#, además utilizando la potencia de .NET. Por ejemplo, pueden utilizar LinkU con cualquiera de las APIs de iOS. En el caso de Android, pues trabajaríamos exactamente igual. De modo que, al fin y al cabo, el objetivo es que cualquier cosa que podamos hacer con Objective-C, Switch o Java, la podamos hacer con un mismo lenguaje, en este caso C#, y con un mismo entorno, con un mismo IDE, que podría ser Visual Studio con Xamarin.
En cuanto al rendimiento, ya hemos hablado que trabajamos con aplicaciones nativas, con lo cual el rendimiento es nativo. En el caso de Xamarin iOS utilizamos la compilación Ahead of Time, AOT, para crear un binario RM preparado y listo para publicar en la Store de Apple. Y en el caso de Android utilizamos JIT, compilación Using Time, para crear el paquete disponible para dispositivos Android. El otro gran riesgo, la otra gran duda que suele haber cuando se comienza con Xamarin es, oye, ¿y qué ocurre si aparece Windows 11? ¿Qué pasa si aparece iOS 10? ¿Qué pasa si aparece la versión 7 de Android? ¿Qué pasa si aparece un nuevo tipo de dispositivo? Unas nuevas Google Glass, por ejemplo. Pues bueno, normalmente Xamarin tiene distintos canales de distribución de versiones. Tiene un canal de distribución alfa que permite tener acceso a soporte de nuevas plataformas prácticamente el mismo día. En el caso, por ejemplo, de las versiones de iOS, pues el soporte se añadió prácticamente el mismo día en el que la propia Apple liberó en el canal de alfa para desarrolladores el nuevo conjunto de APIs para trabajar con la nueva versión del sistema. En cuanto a nuevos tipos de dispositivos como Amazon Fire, la Google Glass, wearables, Microsoft Band, Apple Watch, etc. De igual forma, Xamarin añade soporte, en algunos casos a nivel de API, en otros casos incluso añade diseñadores visuales, otro tipo de herramientas para facilitar el desarrollo con esas plataformas. En cuanto a principal ventaja, bueno, aparte de poder desarrollar con mismo lenguaje, mismo IDE, la principal ventaja es compartir código. Ahí tenéis un par de aplicaciones publicadas en la tienda. Tenéis el claro ejemplo de eCircuit. En el caso de eCircuit es una aplicación que está publicada en todas las stores, donde la cantidad de código compartido oscila entre el 70 y el 90% de código. Según la plataforma, pues se tiene que escribir mayor cantidad de código 100% específico, pero como veis, la cantidad de código compartida suele ser bastante elevado y bastante interesante. A menor cantidad de código duplicado, menos trabajo, menos esfuerzo, menos tiempo, con lo cual ahorro de costes, que siempre es lo esperado. Centrándonos en novedades, pues las novedades principales se resumen en lo que tenéis en pantalla. Tenemos mejoras en la integración de Xamarin con Visual Studio. Se han mejorado los editores visuales. La conexión con el build host de Mac ha mejorado brutalmente. Y hay otra serie de novedades bastante interesantes. Por otro lado, recibimos la versión 2.0 de Xamarin Forms, donde tenemos soporte a UWP, a la plataforma universal de Windows 10. Tenemos mejoras en rendimiento bastante potentes, como por ejemplo novedades en rendimiento en listados, posibilidad de compilar XAML, etc. Por supuesto, podremos desarrollar aplicaciones para iOS 9 y Android M, y tenemos una serie de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas en preview, como son el caso de T-Recorder, de las cuales iremos hablando. Mejoras a nivel de Visual Studio. Bien, la integración con Visual Studio, así como el setup, han sido mejoradas. La conexión con el build host es ahora infinitamente mejor, ciertamente. Se realiza de forma prácticamente silenciosa, salvo necesidad o error, prácticamente no vamos a tener que añadir o configurar nada. Luego veremos cómo funciona. Y también se han mejorado los diseñadores tanto de iOS como de Android. En cuanto a Xamarin Forms 2.0, bueno, tenemos posibilidad de trabajar con iOS 9 y Android M. En el caso de Android podemos trabajar con Material Design. Tenemos optimizaciones, como ya hemos comentado previamente, a nivel de rendimiento. Tenemos precompilación de XAML. Tenemos la preview con el soporte para UWP y también se han añadido nuevos gestos. Si le echamos un vistazo a un par de demos, pues comenzamos, si queréis, con una de las grandes novedades, que es el soporte a UWP. Sobre cualquier proyecto Xamarin Forms
podemos en todo momento hacer clic derecho, agregar un nuevo proyecto y añadir un nuevo proyecto universal. Tras añadirlo, añadiremos la referencia tanto a la PCL como al paquete Nugget de Xamarin Forms desde su versión 2.0. Haremos pequeñas modificaciones en la vista principal para cambiar su tipo de page a Windows Page, disponible dentro del namespace Xamarin Forms Platform UWP, y a su vez haremos la inicialización de Xamarin Forms en app.xamarin.cs en el método onLaunch de la aplicación. Por último, haremos un load de la application en el constructor de la página principal. Añadiendo estos pequeños cambios, podemos añadir una aplicación UWP para trabajar dentro de nuestra aplicación Xamarin Forms. Ejecutamos la aplicación para darle un pequeño vistazo. Y voilà. Básicamente es la aplicación base que tenemos disponible al crear una aplicación Xamarin Forms, donde solo mostramos un mensaje de bienvenida, pero tenemos el soporte para UWP. Otra de las novedades que hemos comentado son mejoras a nivel de rendimiento en listados. Pues sí. Aquí tenemos otro ejemplo donde en la View Model creamos un listado de monos, donde los monos, bueno, son una entidad con nombre, localización y foto, y creamos un listado de 100 monos con países aleatorios de este listado y una serie de imágenes también aleatorias de ese listado. Cargamos ese listado de monos en un list view, creamos el item template y si os fijáis hay un pequeño detalle nuevo bastante interesante que es la propiedad Caching Strategy. La propiedad Caching Strategy tiene dos modos, donde el más interesante es Recycle Element, que nos permite añadir la posibilidad nativa que nos ofrece las plataformas para hacer reciclado de celdas. Bien, por último, otra de las novedades que hemos comentado es la posibilidad de realizar compilado de XAML. Aquí tenemos una aplicación Xamarin Forms, donde, si os fijáis, tenemos una nueva etiqueta que podemos colocar en la parte superior de una clase o en la parte superior de un namespace para poder precompilar la vista relacionada con esta clase o todas las vistas disponibles dentro de un namespace en concreto. La precompilación de vistas pues impacta por supuesto en el rendimiento, no tener que resolverse en tiempo de ejecución y nos puede notificar de errores en tiempo de compilación. La otra gran novedad que hemos visto es las mejoras en la integración. Si os fijáis, si abrimos la salida y vamos a la salida de Xamarin, veis que de forma automática se ha conectado con mi MacBook con la IP correspondiente, dando soporte total a el build host, con lo cual tenemos la posibilidad de poder mostrar el emulador de iOS y poder trabajar con cada uno de los emuladores de iOS, además de poder realizar las distintas compilaciones del proyecto para iOS. Todo de una forma bastante transparente y sencilla. Bien, vistas las novedades en Xamarin Forms, continuamos con novedades en tecnologías en Preview. Tenemos una nueva herramienta llamada Xamarin Inspector, que vamos a ver a continuación. Tenemos nueva versión del Profiler. El
Profiler es esta herramienta que tenéis disponible aquí, que nos permite realizar profiling de nuestras aplicaciones, tanto a nivel de consumo de CPU como, por supuesto, y la parte más interesante, sobre todo en desarrollos móviles, de memoria. Y Xamarin Inspector es una nueva herramienta. Vamos a verla en combinación con una aplicación Xamarin Forms. Esta aplicación Xamarin Forms se llama Coffee Typer. Es un sample que ha desarrollado James Montemagno. Lo tenéis disponible en su GitHub. James es evangelista de Xamarin. Y bueno, si no lo conocéis, os recomiendo encarecidamente que sigáis tanto su blog como sobre todo su GitHub, donde suele colgar tanto samples bastante interesantes como plugins también muy potentes e interesantes para nuestros desarrollos. El sample es este que tenéis aquí en pantalla. Vamos a ejecutarlo en Android para echarle un vistazo sobre este emulador que tenemos abierto. Bueno, es una evolución del proyecto clásico TipCall, que probablemente hayáis visto en Xamarin Forms o en Xamarin tradicional, con MVVM Cross, posiblemente, pero orientado a cafés, donde podemos elegir si estamos en Starbucks o no, indicar el total, el tipo de bebida, y nos calcula tanto el total a pagar como la propina en caso necesario. Bien, una vez que tenemos una aplicación ejecutándose, tras instalar Xamarin Inspector, tendréis, tanto en Xamarin Studio como en Visual Studio, la posibilidad de lanzar la herramienta, donde tendréis dos apartados. Por un lado tendréis este apartado donde tenéis acceso a todo el árbol visual de la aplicación con cada una de las el árbol visual con cada uno de los elementos que componen la interfaz. Podemos acceder a cualquiera de los elementos y cada una de sus propiedades, y a su vez, en el caso de OS X, tenemos acceso a la posibilidad de ver un esquema visual en 3D de la aplicación con las distintas capas y distintos elementos que componen la interfaz. Una vez que seleccionamos los elementos, aquí básicamente tenemos acceso a el RPL, con lo cual tenemos acceso a la posibilidad de trabajar con cualquier elemento de nuestra interfaz. Podemos acceder a un elemento visual. Aquí hemos accedido al elemento visual donde tenemos el total, pero a su vez podemos hacer cálculos matemáticos, y además de hacer cálculos matemáticos podríamos incluso realizar tareas más complejas en nuestra aplicación, como por ejemplo pues hacer una consulta HTTP a un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente lo que nos permite Xamarin Inspector es inspeccionar los elementos de nuestra interfaz, poder hacer modificaciones, consultas y distintos tipos de inspecciones, tanto en lógica como UI de la misma. Esto en cuanto a Xamarin Inspector. Por otro lado, nos llegan novedades a nivel de test. Y es que el desarrollo móvil es un desarrollo que conlleva gran cantidad de retos. Todo desarrollo es un reto en sí, pero en el área móvil tenemos problemas que lo encarecen, como por ejemplo el gran problema que supone la fragmentación. Desarrollamos aplicaciones para un mercado con una gran cantidad de dispositivos diferentes, dispositivos con sistemas distintos, pero no solo sistemas, sino tamaños distintos, pantallas distintas, resoluciones distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto aumenta la complejidad de nuestras aplicaciones, que a su vez en el desarrollo móvil se suelen esperar con ciclos de release bastante cortos. Hay una expectación bastante alta de usuarios, están acostumbrados al sistema de críticas, al sistema de puntuación, y la exigencia general aumenta. Básicamente, tanto en iOS como en Android tenemos distintas versiones del sistema, gran cantidad de dispositivos, sobre todo en el caso de Android, distintos idiomas, lenguajes, tamaños de pantalla,
En el caso de Android también fabricantes, etcétera, etcétera, etcétera. Famosa es esta pantalla que ya tiene, por cierto, al menos un par de años. Tenemos también fragmentación o diversificación en iOS con distintos factores de forma entre iPod Touch, iPhones y iPads. Tenemos a su vez distintas características que están disponibles en unos dispositivos y no en otros, con lo cual si queremos otorgar la mejor experiencia posible en cada uno de ellos, tenemos que realizar desarrollos específicos para distintos tipos de dispositivos, como sería el caso del 3D Touch en el iPhone 6S, el lápiz para los iPad Pro, el Apple Pencil, o la multitarea en el caso de los iPads con iOS 9. La complejidad de las APIs, la complejidad de las aplicaciones, parte de la base de que tenemos una gran cantidad de APIs que a su vez conectamos con distintas web APIs para acceder o integrarnos con distintos backends. A su vez, en muchas ocasiones trabajamos con librerías de terceros para añadir nuevos controles, para añadir nueva funcionalidad, lector de códigos QR, por ejemplo, etcétera, etcétera. Tenemos que tener cuidado a su vez en el consumo de memoria, CPU y red. Se soportan distintos tipos de gestos, distintos tipos de interacción, con lo cual realizar pruebas es algo prácticamente obligatorio. Podemos realizar pruebas de nuestras aplicaciones a nivel unitario, a nivel de lógica, tanto de subviewmodel, converters, etc. Esto lo haremos con el NUnit, lo veremos a continuación, en el ejemplo de James Montemagno. Y a su vez podemos desarrollar pruebas de UI con Xamarin UI Test. Xamarin UI Test nos permite crear test de interfaz de usuario bastante complejos, desde poder realizar simples taps a poder realizar un gesto en concreto, donde a su vez podemos ir tomando distintas capturas, etcétera, etcétera, etcétera. Para probar, básicamente, como no vamos a poder cubrir por nosotros mismos ni un mínimo porcentaje de lo que representaría el conjunto total del mercado por costes, porque el volumen de dispositivos necesario sería demasiado alto, Xamarin propone una plataforma en la nube llamada Xamarin Test Cloud que cuenta con una gran cantidad de dispositivos móviles para pruebas, más de 2000 dispositivos disponibles, de modo que podemos tomar nuestros test de UI, poder acceder a este servicio en cloud, poder lanzar el test en cada uno de los dispositivos que elijamos y poder tener distintos tipos de reportes con suma exactitud de qué ha funcionado en cuáles y qué no. ¿Qué hay de nuevo en Test Cloud? Bueno, la integración de nuevo se ha mejorado, tenemos gran facilidad para lanzar test en Test Cloud, se lanza la versión UITest 1.0 y a su vez se ha lanzado una nueva herramienta llamada Test Recorder. Vamos a echarle un vistazo a todo esto. Comenzamos viendo los tests. Por un lado tenemos test de ViewModel. En este caso el test de ViewModel básicamente lo que hace es, sabiendo un subtotal, sabiendo si es de Starbucks o no el tipo de bebida, sé qué asset deberían de darse con el valor del total o el valor de la propina. De modo que podemos probar en este caso nuestra ViewModel única y principal de la aplicación con suma facilidad. Para lanzar los tests podemos hacerlo tanto de Visual Studio como de Xamarin Studio, por supuesto. En el caso de Xamarin Studio tenemos la ventana de pruebas unitarias donde tenemos acceso a cada uno de los tests unitarios. Bastará con hacer clic, ejecutar pruebas o depurar pruebas, en este caso las vamos a ejecutar. Se realiza la compilación del proyecto, se lanzan las pruebas y de forma satisfactoria, en este caso, nos pasan en menos de medio segundo los 7 pruebas de manera satisfactoria. Nos centramos ahora en las pruebas de UI. En las pruebas de UI tenemos un proyecto de UI Test, utilizando Xamarin UI Test, donde comenzamos con una clase de inicialización donde indicamos la plataforma e inicializamos la aplicación. Esto arrancará la aplicación
en el emulador y a continuación podremos crear test de forma bastante sencilla. Para poder entender cómo se crean test en Xamarin UI Test, vamos a lanzar un test, vamos a crear un nuevo test que va a ser muy simple. Donde lo único que haremos será hacer una llamada al RPL. Si lanzamos este test en pruebas unitarias, hacemos un reveal del proyecto para que nos detecte el nuevo test. Perfecto, si nos vamos a pruebas unitarias, cerramos las pruebas unitarias, abrimos las de UI y dentro de las pruebas de UI, en el caso de Android, tenemos los dos tests que teníamos y el que acabamos de crear llamado init test. Si lanzamos este test, compilará la solución, la lanzará en nuestro dispositivo seleccionado, en este caso en el emulador Android, y nos abre la consola con la ventana de RPL teniendo acceso a nuestra aplicación. Podemos hacer desde un tree que nos devolvería todo el árbol visual de cada uno de los elementos con sus valores por defecto actuales y sus identificadores, de modo que para acceder, por ejemplo, a cualquiera de los elementos, por ejemplo, un texto, bastará con hacer app. Ahí tenéis todos los valores que podemos utilizar para crear el test. Pues podemos hacer distintos scroll, podemos hacer distintos eventos de gestos, pin to zoom out, pin to zoom in. Podemos hacer, por supuesto, tap, que serán eventos de los más típicos. Y también podremos recuperar valores. Podemos acceder también a textos. Por ejemplo, podemos acceder al valor de la caja de texto subtotal, cuyo identificador es subtotal, y hacer un clear test. Si os fijáis, el texto se ha borrado y de igual forma podemos hacer una introducción de texto en subtotal de un nuevo valor, por ejemplo, 3. Y ahí tenemos el valor registrado. Bien, utilizando cada una de las combinaciones de todos los métodos que tenemos disponibles para interactuar con la aplicación, iremos gestionando nuestro test. Básicamente lo que haremos son test de comportamiento de nuestra aplicación, donde iremos realizando distintas pruebas en tap, introduciendo valores, haciendo scroll y al final de todo eso verificando pues que hay un valor que es el correcto, por ejemplo aquí verificando el valor de total, que estamos en una posición de scroll adecuada, que que se ha mostrado un cierto resultado en pantalla, etcétera, etcétera. Lo que haremos será realizar las distintas interacciones necesarias con la aplicación y realizar verificaciones de valores. Muy útil RPL para poder probar estos tests. Recordad que ya hemos visto una nueva herramienta llamada Xamarin Inspector, con la cual también podríamos hacer ciertas verificaciones e inspecciones en nuestra aplicación para ayudarnos a hacer tests. Y hasta ahora esta era la forma base para crear tests. Aquí tenéis algunos de los creados, donde si os fijáis, pues bueno, se toma una screenshot, que es otra de las opciones que tenemos disponible en la aplicación, se introduce en subtotal un valor de 5, se activa Starbucks
y al final pues el valor del total tiene que ser 5 y al activar Starbucks, como no es necesario propina, el valor de la propina, el valor que aparece en la propiedad tip_test debería de ser esta, tip igual a 0. Con Xamarin 4 nos aparece una nueva herramienta llamada Xamarin Test Recorder, que es justo esta que tenéis aquí. Si la abrimos, podemos seleccionar si queremos utilizar un emulador, un dispositivo, etcétera, etcétera, y algún tipo de aplicación. En este caso yo voy a utilizar la misma aplicación que venimos viendo. La herramienta realizará la conexión con la aplicación, básicamente realizará el lanzamiento de la aplicación en el simulador. Ahí está. Y bien, una vez lanzada, podemos pulsar el botón Record, comenzamos a grabar un nuevo test, de modo que podemos decir, comenzamos el test indicando que estamos en Starbucks. Si os fijáis, se hace un tap en Switch Combat y se toma una captura de imagen, ¿vale? Hacemos clic en subtotal, donde se hace un clear test, y a continuación se introduce un nuevo valor, 3. A continuación se hace tap en el tipo de bebida, se elige espresso, se pulsa sobre temperate y al final el valor de subtotal es el que deseamos verificar, ¿vale? Podemos eliminar pasos, al final es un switch que no deseo, con lo cual lo podemos borrar y en cualquier momento podemos pausar el test, lanzar el mismo, donde se realizarán todas las acciones que hemos grabado. Y bueno, una vez terminado de lanzar el test, podemos añadir nuestros propios hazers, podemos exportar el test copiándolo en un nuevo test dentro de nuestra clase de test, podemos exportarlo un propio UITest o podemos enviarlo a TestCloud. TestCloud, ya hemos hablado de TestCloud previamente, herramienta en la nube que nos otorga un conjunto de cientos de dispositivos. En estos momentos hay más de 2000 dispositivos disponibles para poder hacer pruebas. Que tiene una apariencia como la siguiente. Aquí estamos en TestCloud, estamos ante la aplicación CoffeeTip. De un primer vistazo podemos ver el número de tests que fallan, el número de dispositivos probados, 183. De los 183 solo ha fallado en 2. Número total de dispositivos, tiempo total en ejecutar las pruebas, versiones del sistema operativo probado. Y luego podemos ir viendo información fundamental sobre qué versiones del sistema la aplicación falla, en este caso sobre las 5.0.1 y 5.1.1, qué factores de forma, en tabletas o teléfonos, en este caso los problemas venían en teléfonos, incluso de qué fabricante, donde en estos casos LG es el causante de nuestros problemas. En el resto de fabricantes parece que todo va correcto. En concreto, ha fallado un Nexus 4 y podemos ver también información de uso de memoria, así como repasar tanto los tests que han ido correctamente. Aquí tenemos el test que verifica Starbucks en todos y cada uno de los dispositivos probados. Podemos filtrar dispositivos o podemos buscar el que deseamos, seleccionar uno en concreto, donde podemos ver la información y características del test, uso de memoria y CPU, tiempo total en superar el test, el log del test, incluso el log del dispositivo. En el caso de los test erróneos, de los test fallidos, por supuesto también los podemos ver. Aquí está el fallo y aquí está el paso incorrecto
donde de nuevo podemos ver el log del test y podemos ver los fallos correspondientes. Toda esta información de Test Cloud podemos configurarla para recibir notificaciones, recibir correos con la información de errores, de modo que podamos ver de forma muy sencilla y directa qué debemos de modificar o qué debemos de mejorar en nuestra aplicación para que los tests funcionen, para que los tests pasen. Continuamos con otra de las novedades que hemos recibido en Xamarin 4 y pasamos a hablar de Xamarin Insights. Xamarin Insights lo tenemos disponible desde hace ya bastante tiempo, tenemos acceso a su beta desde hace bastante tiempo. El objetivo de Xamarin Insights era permitirnos realizar una monitorización de nuestra aplicación en tiempo real, tener analíticas exactas de la misma. Las analíticas son fundamentales cuando trabajamos con aplicaciones móviles. Las stores nos facilitan información relacionada con descargas, países, etcétera, etcétera. Sin embargo, es súper importante y altamente aconsejable añadir analíticas personalizadas en nuestras aplicaciones siempre que se pueda. ¿Por qué? Pues bien, podemos trazar no solo información más exhaustiva y detallada de errores, sino también de la usabilidad de la aplicación y del comportamiento de nuestros usuarios con la misma. Podemos dedicar gran dedicación y gran cantidad de tiempo a una nueva funcionalidad, de modo que cuando pongamos analíticas veamos que solo un porcentaje muy bajo de los usuarios realmente lo está utilizando. Lo que nosotros consideramos que es importante no tiene por qué ser lo que los usuarios realmente utilizan o necesitan. Con lo cual, añadir analíticas y poder estar sincronizados al 100% con nuestros usuarios, poder detectar los errores prácticamente en tiempo real cuanto antes para poder ofrecer soluciones de la forma más rápida y efectiva posible, a la par que saber qué necesitan y qué usan, es fundamental. Xamarin Insights es el conjunto de analíticas facilitado por Xamarin, soporta Xamarin iOS, Android, Mac, además de las plataformas Windows, Windows Phone, Store y Desktop. Ofrece una plataforma, un acceso a un portal web desde la cual podemos tener información de analítica sobre cada una de las aplicaciones en las que estemos. Reporta automáticamente cualquier tipo de excepción que se dé en la aplicación. A su vez podemos añadir información detallada de cada una de las excepciones, donde podemos ver toda la traza de la excepción, el error, el tipo de dispositivo y usuario en el que se dio. Podemos realizar también tracking de nuestra aplicación. El tracking lo que nos permite es registrar distintos eventos en la misma. Por ejemplo, podemos registrar cada vez que el usuario realiza una navegación en la aplicación, con lo cual podemos ir viendo cuál es el flujo de navegación de la misma, tiempo que los usuarios están en cada una de las vistas, podemos registrar eventos importantes en la aplicación, pulsaciones de un botón, etcétera, etcétera, etcétera. Combinando el tracking de eventos con el registro de distintos usuarios, modelos, versiones del sistema operativo, a su vez con las excepciones, es una de las formas más rápidas que tenemos disponibles para resolver los problemas cuanto antes. Entre las novedades fundamentales que tenemos disponibles en Xamarin Insights, cabe destacar la mejora sustancial que tenemos disponible en integraciones con otras plataformas, con otros servicios. Nos llegan integraciones con servicios como Slack, integraciones con Visual Studio, integraciones con GitHub, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que poder obtener información de un error e integrarlo directamente como bug y que vaya directamente al equipo de desarrollo de nuevo y mantener un flujo constante y directo es mucho más sencillo. Para registrar información, por defecto, cuando creamos una nueva aplicación en Xamarin Insights, se nos genera un nuevo código. Ese código, realizando la inicialización de Xamarin Insights en el arranque de la aplicación,
será lo necesario para obtener información básica, obtener información básica de uso y errores de la aplicación, pero si queremos hacer reporte de eventos, de sesiones, de usuarios, de errores, podemos hacerlo utilizando Insights y tenemos una serie de métodos como son report para reportar algún tipo de problema, track para hacer tracking de eventos, por ejemplo, la que indicamos previamente de navegación entre entrevistas, track time para indicar tiempo que nos lleva una acción en concreto, sesiones, para identificar usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, viendo uso de Xamarin Insights, pues tenemos este portal de Xamarin Insights. Una vez que registramos una aplicación, en este caso tenemos CoffeeType, que es la misma que teníamos previamente, se nos genera un API key. Ese API key lo registraremos en el inicio de la aplicación y gracias a él pues tendremos información básica de cobertura de errores, así como información de uso de la aplicación. Añadiendo en nuestro código llamadas a cada una de las métodos que tenemos disponibles en Application Insights, podemos ir registrando también actividad de usuarios, tipo de audiencia, tener información de dispositivos, países, así como distintos tipos de eventos. Todo de forma fácil y sencilla accediendo a un portal web. Y bueno, con esto llegamos al final de la presentación de las novedades de Xamarin 4, donde hemos repasado Xamarin no solo como plataforma de desarrollo, permitiéndonos desarrollar aplicaciones multiplataforma nativas con código C# y un mismo IDE, sino que también hemos visto su aporte en el área de calidad, de test, tanto con novedades como Test Recorder, nueva herramienta para generar test, como con las novedades en Test Cloud, aumentando el número de dispositivos y opciones, así como la monitorización con Xamarin Insights. Debajo de todo esto, Xamarin ofrece un servicio llamado Xamarin University, donde podemos obtener información, documentación y sesiones bastante interesantes relacionadas con desarrollo de Xamarin, así como acceso a la certificación como desarrollador Xamarin. Llegamos al final de este videoblog, espero que lo visto os haya resultado interesante y útil, y recordar que cualquier tipo de sugerencia o duda la podéis dejar en los comentarios del mismo, y espero que nos veamos en el siguiente.